Estamos en un nuevo programa de Justicia TV, 100 preguntas sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este día nos toca estar en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. La idea es que tengamos un diálogo con alumnas, alumnos, entiendo que de distintas carreras, pero al parecer identifiqué de la carrera de Derecho y también de Relaciones Internacionales. Así es que gracias por estar aquí y la verdad también gracias por la amabilidad. Se trata de que comprendamos, que analicemos cuál es el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro del sistema constitucional mexicano, cuáles son sus competencias, cuál es la trascendencia del rol que tiene dentro del conjunto de poderes del país, cómo funciona, cómo se organiza. Se trata de entender qué hace nuestro máximo tribunal y para eso me acompañan 4 profesores, profesoras del TEC de Monterrey. Me acompaña la maestra Natalia Calero Sánchez, quien es directora del programa de Derecho del TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. Natalia, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Me acompaña también la doctora Fabiola Martínez, es profesora del programa de Derecho en el Tecnológico de Monterrey, aquí en el campus de la Ciudad de México. Fabiola, buenos días. Buen día. Me acompaña el doctor Roberto Ávila Ornelas, profesor también de distintas universidades, integrante en su momento del claustro dentro de la Suprema Corte de Justicia, también tuvo un desempeño ahí de mucho tiempo. Y me acompaña también el doctor Vicente Fernández, quien es profesor de también el Tecnológico de Monterrey, de este Campus Ciudad de México. Muchas gracias por estar con nosotros, pero se trata de que atendamos algunas dudas, algunas inquietudes de ustedes que nos ayuden justo a entrar en un diálogo para saber qué hace nuestra Suprema Corte de Justicia. Así es que los protagonistas son ustedes. Les pido que quien quiera realizar la primera pregunta con la cual vamos a empezar este diálogo, que levanten su mano. ¿Quién quisiera hacer una pregunta? A ver, dado que nos queda cerca, por favor, si nos dices tu nombre y tu cuestionamiento. Buenos días, soy Diego Muñoz, estudio el tercer semestre de la carrera de Derecho en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Y bueno, mi pregunta, pues, sabemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el órgano más importante del Poder Judicial Federal. Y bueno, sabemos que existen juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito, los cuales tienen la posibilidad de aplicar controles de constitucionalidad y convencionalidad. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo funcionan las instancias cuando se aplican este tipo de controles? Muchas gracias. Bueno, me parece una pregunta muy relevante para empezar este diálogo. Finalmente, la pregunta de Diego nos lleva a señalar que el Poder Judicial de la Federación se integra con distintos órganos jurisdiccionales, probablemente el más reconocido sea propiamente la Suprema Corte de Justicia, pero como él mismo lo pregunta, hay otras instancias que coadyuvan en la labor jurisdiccional en este país y claramente debe haber una articulación por la función que realizan. Así es que, digamos, les pediría, Fabiola, ¿por qué no nos ayudas a empezar a poner algunos elementos de contexto de cuál es esa interrelación entre la Corte y los demás órganos internos del Poder Judicial? Por favor. Muchas gracias. Qué interesante la pregunta que hace Diego. El Poder Judicial se integra por distintas instancias, ¿no? Hay poderes judiciales locales, hay poderes judiciales federales, y el órgano de cierre es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay quien la identifica con un tribunal constitucional, justamente porque su tarea fundamental es interpretar en último grado los derechos fundamentales y la propia Constitución, ¿no? Entonces, su papel es muy importante para el Estado de Derecho, porque lo que hace la Corte es resolver controversias en las cuales hay una interpretación directa de la Constitución. Pero así como hay una Suprema Corte, también hay otros órganos importantes que integran a este Poder Judicial. Tenemos tribunales unitarios, tenemos tribunales colegiados, tenemos juzgados de distrito, y en todos ellos hay una dualidad de competencias. En algunos de estos casos, los órganos judiciales lo que hacen es conocer en primera instancia de controversias que se presentan en la sociedad, y en otras conocen de un juicio muy importante que se llama amparo. Este juicio tiene por finalidad principal resolver, ¿no?, controversias vinculadas con actos de poder que están asociadas a violaciones a derechos humanos. A partir de esta configuración,
pues hay una dualidad en este control, como lo planteas en esta duda, Diego, porque hay algunos órganos que hacen control difuso, se denomina así, porque lo que hacen es revisar de forma, digamos, por eso se llama difuso, porque son muchos los órganos que realizan esta tarea y verifican que las normas generales y los actos sean compatibles con lo que determina la Constitución. Esto es muy importante porque a esto se le llama control de constitucionalidad. Significa que todas las autoridades y también las personas en general, los particulares, pues estamos sometidos al imperio de la norma constitucional. Lo que hace la Corte se le llama control concentrado de constitucionalidad. Se denomina así porque su papel se concentra solo a un órgano especializado. Por eso la doctrina incluso lo llama Tribunal Constitucional. Es la cúspide del Poder Judicial y lo que hace es revisar de forma muy cuidadosa, muy cauta, con procesos muy especializados, pues cuando hay una violación sobre todo directa a la Constitución, ¿no? Y este trabajo es muy importante, Diego, y para todas y todos, porque nos permite ir definiendo, o más bien a estos órganos, ir definiendo el contenido de los derechos. Los derechos es una especie de cajas vacías que se van nutriendo con la interpretación que tienen estos órganos. Y eso nos ha permitido pues reconocer derechos como libre desarrollo de la personalidad, el libre tránsito, la libertad de expresión, ¿no? Que a veces las vemos o las encontramos en normas, ¿no? Pero no sabemos cuáles son sus límites, qué implica, sino esto se va definiendo a partir de lo que interpretan en estas controversias que resuelven los órganos judiciales. Bueno, realmente con la pregunta que nos hace Diego nos permite también poner, como lo acabas de decir, algunos conceptos que vale la pena que volvamos a ellos. Control difuso, control concentrado, control de convencionalidad, control de constitucionalidad. Roberto, quisieras, digamos, profundizar en esto, porque es muy significativo lo que dijo Fabiola. Finalmente, dentro de la estructura del Poder Judicial, la instancia que realiza el control concentrado es la Suprema Corte de Justicia. Básicamente, en el conocimiento de tres grandes procesos constitucionales, que son las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y el amparo. Pero hay que decirlo, en amparo no tiene una exclusividad competencial, en acciones y controversias sí, y para el amparo le ayudan la demás estructura del Poder Judicial. Por eso es que converge esta parte concentrada con la difusa para ejercer un doble tipo de control de constitucionalidad, convencionalidad. ¿Nos podrías apoyar a profundizar? Claro, sí, César, con mucho gusto. Control de constitucionalidad, como ya lo decía Fabiola, pues básicamente implica verificar por parte del Poder Judicial de la Federación en general, juzgados de distrito, tribunales colegiados de la misma Corte, en su caso el Tribunal Electoral, que todos los actos de cualquier autoridad del Estado mexicano sean acordes con la Constitución. Básicamente es eso, y eso lo lleva en exclusiva el Poder Judicial de la Federación. Luego, a partir de que nuestro país entra al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que nace fundamentalmente con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, y que se reconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se abre una nueva ventana en el país, que es también verificar que los actos de esas autoridades ya no solo sean conformes con la norma suprema, sino también con todo el entramado del sistema interamericano. No nada más el Pacto de San José, sino todos los protocolos que se derivan de ahí, Convención Belém do Pará, etcétera, etcétera. Entonces, ahora también se tiene que hacer eso. Y en una sentencia muy relevante que dictó la Suprema Corte de Justicia, una consulta trámite conocida coloquialmente como el caso Radilla, ahí lo que señaló la Corte es que en el control de convencionalidad, ese lo tiene que hacer todas las autoridades del Estado mexicano. Ahí lo difumina, no lo concentra solo en el Poder Judicial. Obviamente el Poder Judicial tendrá la última palabra a través de la Corte, pero lo que se refiere a verificar que los actos del Estado sean conformes con la normatividad continental en materia de derechos humanos, eso le toca a todo el Estado. Entonces tenemos este doble juego, por un lado la constitucionalidad, por otro la convencionalidad, que luego hay cierta confusión porque muchos de los derechos contenidos en el sistema interamericano están constitucionalizados, entonces de repente no se sabe cuál cosa hace quién, pero básicamente es
Sistema interamericano, cualquier autoridad. Constitución, quien lleva a cabo ese control es Poder Judicial de la Federación. Grosso modo y en una manera muy sencilla y en líneas muy gruesas sería un poco el modelo. Bueno, realmente también con lo que nos dices abres otro análisis y ahí le quisiera preguntar también a Natalia, porque finalmente uno de los temas relevantes de la reforma en derechos humanos de 2011 fue constitucionalizar lo que hoy, al menos académicamente, podemos llamar el bloque de la constitucionalidad. Es decir, como mexicanas, como mexicanos, tenemos reconocidos los derechos que están directamente escritos en nuestra Constitución de 1917, pero también en un conjunto de tratados muy amplio en materia de derechos humanos, cuya convergencia hace que, ahorita lo decía de alguna manera Roberto, hace que tengamos que, o al menos las instancias judiciales, echar mano de algunos instrumentos, por ejemplo, aquí el principio pro persona, pero eso viene más adelante. Ahorita, Natalia, digamos, dentro de esto es bien significativo ver cómo el Poder Judicial ahora tiene un amplio catálogo de derechos a partir de esta convergencia, que justamente por las vías que se utilizan, no nada más le corresponde su tutela a un órgano del Poder Judicial, a la Corte, no, le corresponde a todo en última instancia, porque es verdad, son obligaciones para todas las autoridades. ¿Qué más podemos decir sobre el particular? Bueno, primero retomando esto, creo que es importantísimo de la reforma constitucional de 2011, que en términos del artículo primero constitucional, todas las autoridades, y esto es importantísimo, porque es todas las autoridades, es decir, la autoridad administrativa que, por ejemplo, se encarga de promover derechos de las personas consumidoras. Todas las autoridades, todas, tienen, digamos, en el ámbito de su competencia, dependiendo de los verbos que ya saben, proteger, respetar, promover, garantizar, los derechos humanos. Y esto, por supuesto, implicó un gran reto para las autoridades mexicanas, porque implica no solo, que ya es bastante, conocer bien los derechos dentro de la Constitución, sino los sistemas de los que México es parte, que en primer lugar, bueno, el Sistema Universal de Derechos Humanos, que tiene 9 grandes, por así decirlo, convenciones o tratados en materia de derechos humanos, pero es importante aclarar que no son solo esos cuerpos del Sistema Universal de Derechos Humanos, sino cualquier derecho que se encuentre, derecho humano que se encuentra en cualquier otro tratado. Entonces, primero son todos esos tratados que son, como ustedes bien saben, la Convención de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de CEDAW, de personas con discapacidad, etcétera, estos tratados, y también los del Sistema Interamericano, que como ustedes bien saben, es un sistema regional que ha avanzado mucho en materia de derechos humanos. Algunos ejemplos ya Roberto decía, la Convención Belém do Pará, que es el primer instrumento específicamente en materia de violencia contra las mujeres, pero también otros como la Convención para las personas, de los derechos de las personas mayores, que es también bastante nuevo, bastante novedoso. Entonces, sí es importante decir que todos estos derechos y su interpretación, y por supuesto, ya cuando estamos hablando no solo de los órganos a nivel interamericano como son la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana, sino también tenemos que estar pendientes de qué dicen los comités que dan seguimiento a esas convenciones, porque son a través de sus recomendaciones generales, de las observaciones que emiten a los países, como vamos entendiendo cómo se han ido interpretando esos derechos. Entonces, por supuesto, se amplía, porque no solo tenemos que saber qué ha dicho el Poder Judicial en los distintos niveles en nuestro país, sino que han dicho los comités que dan seguimiento a estas convenciones y que han dicho, en el caso, por ejemplo, del sistema interamericano, tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Realmente es bien interesante ver la evolución que ha tenido nuestro sistema constitucional para irse abriendo a esta recepción de derechos que están en tratados internacionales y sobre todo ver qué implican en términos de compromisos, responsabilidades, obligaciones para las autoridades mexicanas de cualquier naturaleza, digamos, atendiendo a la división clásica, las autoridades administrativas, las autoridades legislativas, las autoridades judiciales. Ahorita, básicamente, quisiera que centráramos el punto en las autoridades judiciales, porque es verdad, de alguna manera Roberto también nos ponía un elemento que es clave. Cuando la Corte Interamericana decide un caso sobre México
el caso Radilla Pacheco, que es un caso sobre jurisdicción militar, lo resuelve en 2011. Automáticamente esa condena hacia nuestro país implica o conduce a la Corte a realizar una reinterpretación de aquello que tienen que realizar sus órganos internos, desde la Corte, pasando por los tribunales colegiados de circuito, los juzgados de distrito, porque los refirió Diego en su pregunta, pero a otros órganos adicionales del Poder Judicial, y a partir de eso, digamos, se institucionaliza el denominado control difuso, tanto de constitucionalidad como de convencionalidad. Y eso impacta en la forma como hoy entendemos la función que realiza nuestro Poder Judicial de la Federación. Vicente, ¿qué nos pudieras decir adicionalmente en esta digamos, duda, cuestión que nos plantea Diego de esta articulación entre instancias del Poder Judicial? Claro, gracias, César. Pues efectivamente hay que tomar como punto de partida, después de escuchar aquí a mis colegas, que todo gira en torno a los derechos humanos, ¿no? Y obviamente los derechos humanos están reconocidos en la Constitución y todas las normas que de ella emanan, y a la vez todo, digamos, el derecho convencional, ¿no? Pero aquí lo relevante es, tratando de hacer una síntesis y englobar lo que se ha dicho, hablamos sí del Poder Judicial de la Federación, pero hay que tener muy claro que nuestro sistema de justicia no descansa solo en el Poder Judicial de la Federación. Tenemos una gran cantidad de tribunales por nuestro sistema federal. Cada una de las 32 entidades tiene sus propios poderes judiciales locales, donde se imparte justicia civil, penal, administrativa incluso. Y hay otros tribunales que no están tampoco en el Poder Judicial de la Federación, por ejemplo, la justicia agraria, que es justicia federal, pero que no forma parte del Poder Judicial de la Federación, la justicia administrativa, donde su tribunal federal pues no está ni en el Poder Judicial de la Federación ni en ninguno de los otros, pues es un estatus ahí raro, diríamos. Pero ¿a qué voy? Que todos estos tribunales, el Poder Judicial de la Federación, otros tribunales que no forman parte de él, toda la justicia local, todos los jueces, deben de tener como parámetro, como se ha dicho, el famoso parámetro de control de constitucionalidad y convencionalidad, el que todas sus sentencias, en cualquiera de los juicios que conozcan, pues deben de ajustarse al mandato constitucional y al derecho convencional, ¿no? ¿Y qué sucede aquí cuando, retomando lo que decía Diego, bueno, el control difuso, concentrado, convencional, constitucionalidad, podríamos resumirlo en que esos jueces, cuando están resolviendo un caso concreto, insisto, cualquier juez del país, debe de velar porque la norma que va a aplicar sea una norma que sí se ajuste a la Constitución y al derecho convencional. ¿Y qué sucede cuando eso no es así? Cuando ese juez considera que la norma que va a aplicar al caso concreto pudiera ser contraria a la Constitución o a la Convención y su interpretación. Puede inaplicar, es más, no puede, debe inaplicarla. Y eso es lo que conocemos como el control difuso, tanto de constitucionalidad como de convencionalidad, que cualquier juez tiene la obligación, el deber de inaplicar la norma a ese caso concreto. ¿Para qué? Para velar precisamente por la protección plena de los derechos humanos que van a estar en juego en ese juicio que está conociendo, insisto, un juez local, un juez federal, cualquier tribunal del país. Bueno, yo creo que con eso podemos ir cerrando la respuesta a la pregunta que nos hace Diego. Esta parte última que nos dice el doctor Fernández tiene que ver con que entendamos todos que hoy dentro del Poder Judicial de la Federación, pero también dentro de los poderes judiciales locales, hay la habilitación para que todos los jueces, con independencia de su materia, con independencia de si son de primera instancia o de segunda instancia, realicen un control difuso. ¿Para qué? Para interpretar la Constitución y los tratados internacionales en derechos humanos y, de acuerdo con su competencia, como también aquí se ha precisado, inaplicar disposiciones contrarias en el caso concreto. Y la otra parte, esto se complementa con un control concentrado que sí está en manos exclusivas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, básicamente cuando resuelve dos tipos de asuntos, acciones y controversias. Por eso es que esta unión de una parte de control difuso y control concentrado ha llevado, pero esto ya es más académico, a decir que
el modelo de justicia constitucional en nuestro país es un modelo mixto o un modelo híbrido, porque tiene estos dos componentes fundamentales. Pues ha sido una muy buena pregunta para iniciar el debate, pero seguramente hay algunas adicionales. Entonces, les vuelvo a dar la palabra a ustedes. ¿Quién nos quiere formular un segundo cuestionamiento? A ver, allá, su compañera, por favor. Adelante. Buenos días, mi nombre es Ainhoa Paz y estoy estudiando el tercer semestre de la licenciatura en Derecho en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Yo leí en un artículo académico que una de las vías empleadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la interpretación de los derechos es la facultad de atracción. Quisiera que me explicaran cómo funciona esta facultad y por qué es tan importante. Muchas gracias. Qué interesante pregunta. Esta pregunta se instala de alguna manera en las competencias que tiene la Suprema Corte de Justicia. Básicamente, como también lo acabo de referir, la Corte tiene competencias que son muy conocidas. Conocer de acciones de inconstitucionalidad, de controversias, de amparos, pero la facultad de atracción desde hace tiempo ha tenido un papel sumamente relevante porque ha sido una vía clave para que la Corte pueda desarrollar la interpretación de derechos humanos. Aquí, no sé, le quisiera pedir, no sé, Natalia, ¿quieres empezar a situarnos, digamos, en algunos elementos clave de esta facultad de atracción de la Corte? Claro, muchas gracias, Ainhoa, por tu pregunta. Es importante decir, más allá de lo que pueden ahondar mis colegas, que justo esta facultad es importante o ha sido relevante y sobre todo de cara, después de 2011 lo vemos claramente, porque hay ciertos casos que por su importancia pueden tener un impacto en justo la ampliación o la interpretación de derechos humanos, ¿no? Entonces, la Corte cuando identifica que ese caso pudiera, digamos, tener una relevancia a nivel nacional por su interpretación, lo atrae para resolverlo, ¿no? Este caso, pongo un caso paradigmático de estos en materia, por ejemplo, de feminicidio, donde con la atracción del caso de Mariana Lima, lo que pudo hacer la Corte fue emitir la primera sentencia, digamos, muy robusta en materia de feminicidio que permitía a las autoridades con mucha claridad. Es además una sentencia excepcionalmente bien escrita, clara, que permite, digamos, yo digo no solo la ampliación de derechos, sino también el aprendizaje del derecho desde un lenguaje ciudadano, le permitió a las autoridades entender y claramente señalar responsabilidades digamos, de la problemática del no acceso a la justicia o la justicia sin perspectiva de género, y le fue diciendo a cada una de las autoridades qué debía hacer o qué no hizo y el impacto que eso tuvo. Y a raíz de eso, ¿qué pasó? Por ejemplo, se determinó que cualquier homicidio, cualquier muerte violenta de las mujeres debía investigarse en principio como feminicidio. Entonces, digamos, tiene un impacto muy importante no solo en las autoridades jurisdiccionales, sino también en todas las autoridades, por ejemplo, la parte de la Procuración de Justicia, que debía seguir ciertos protocolos para garantizar la perspectiva de género en el acceso a la justicia. Bueno, esto nos da una premisa de partida muy, muy importante. Vamos a seguir dialogando, pero les pido que no se vayan, que se mantengan con nosotros. Vamos a hacer un corte en este programa, 100 preguntas sobre la Suprema Corte de Justicia, y regresamos en un momento. Estamos de nuevo en este programa 100 preguntas sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un programa de Justicia TV orientado a eso, a que conozcamos la labor de nuestro máximo tribunal dentro del sistema jurídico mexicano. Estamos a partir de la pregunta de Ainhoa sobre la facultad de atracción, que es una competencia muy robusta, muy relevante, a través de la cual la Suprema Corte puede realizar una interpretación de los derechos humanos de este bloque de constitucionalidad, pero
vale la pena también detenernos un poco, y ahí le pediría al profesor Ávila que nos dijera un poco cómo procede la facultad de atracción, porque como su nombre lo indica, es una facultad que permite que la Corte atraiga un asunto que inicialmente no está conociendo. ¿Cómo se realiza esta mecánica para que la Corte observe, digamos, que hay un asunto que es muy relevante, y déjenme utilizar esta metáfora, tire la caña de pescar, lo pesque y lo atraiga? ¿Eso cómo sucede, Roberto? Básicamente, César, hay diversas maneras a partir de las cuales la Corte se puede enterar. Muchas veces las mismas partes vinculadas con un asunto le piden a la Corte que lo traiga. A veces es el mismo tribunal que va a conocer quien le dice, oiga, esto está, me parece que es importante, trascendente, que se vaya a la Corte. El Ministerio Público de la Federación puede hacer esta petición también, o incluso a través de amicus curiae llegan de repente personas a presentar algún escrito, hay en tal tribunal un asunto de estas características que valdría la pena. La misma Corte lo puede detectar y solicitarlo. Ahora, sí es muy importante señalar que la importancia y trascendencia es en relación con el tema jurídico, porque hay quien cree, bueno, es que aquí hay muchos millones de pesos en juego. Pues sí, pero el tema ya hay cualquier cantidad de precedentes, no tiene caso. No, es la importancia ya sea del tema jurídico o que el tema tenga una importancia social, histórica, etcétera. Incluso está la posibilidad, generalmente lo que se llegan a traer son juicios de amparo, pero existe la posibilidad en la fracción tercera del artículo 105 de la Constitución de que la Corte atraiga un recurso de apelación, un proceso ordinario, y en alguna ocasión ya sucedió. Con motivo de unos hechos ocurridos en Monterrey en los años 70, la desaparición de una persona, Jesús Piedra Ibarra, en el contexto de la lucha guerrillera urbana de esa época, cuando finalmente se consigna ese expediente en contra de algunas autoridades, el juez de Monterrey lo que dijo, esto está prescrito, y entonces por la importancia histórica del asunto, la Corte, la primera sala, atrajo la apelación solo para ver el tema de la prescripción. Una vez que la Corte determinó que no estaba prescrito, regresó el asunto al Tribunal de Segunda Instancia que le correspondía para que viera si estaba comprobado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Pero incluso está esta posibilidad de que la Corte traiga esto. Entonces, cada vez que la Corte atrae un asunto, pues repito, es porque el tema tiene una gran trascendencia para la vida jurídica o histórica o política o social del país, y suelen ser resoluciones que generalmente nos dejan un bagaje jurisprudencial muy rico, porque todos los precedentes que salen pues terminan por orientar todo el sistema. Claro. En esta parte, muy significativo lo que nos acaba de comentar Roberto, es decir, cuando hay un asunto que no está en la Suprema Corte, digamos, un asunto competencia del Poder Judicial de la Federación, está en un tribunal federal. Cuando las partes, por la naturaleza del asunto, las partes pueden pedir a la Corte que lo atraiga. Es decir, es un ejercicio, déjenme decirlo así, de abajo para arriba, ¿sí? Las partes lo pueden hacer, lo puede hacer el mismo juzgador, atendiendo también algunas consideraciones que aquí nos ha señalado el propio profesor Ávila, ¿sí? Pero también puede ser un ejercicio de arriba para abajo. Hay que decir, las propias ponencias de los ministros tienen una visoría permanente de asuntos que están dentro del Poder Judicial, y cuando encuentran que hay alguno que es sumamente relevante porque implica interpretar un derecho que tiene muy poca interpretación, que tiene poca jurisprudencia, hoy en día con este cambio que se dio en 2021, que hay pocos precedentes que señalen el alcance de un derecho, la Corte misma puede, como hace rato lo dije en esta metáfora, sacar la caña de pescar y pescar ese asunto, decir, dejen de conocer ustedes, lo voy a conocer yo. Ahí, Vicente, ¿qué más podemos decir de esta dinámica a través de la cual la Corte conoce de esta atribución? Claro, gracias, César. Hay que partir de la premisa justo de qué asuntos sí son competencia de la Corte y cuáles no. Como ya se ha dicho aquí en los minutos pasados, la Corte como Tribunal Constitucional conoce de manera privilegiada pues las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, que son competencia exclusiva de la Suprema Corte. Y dentro del sistema de justicia constitucional están los juicios de amparo, que por regla general pues empiezan, como decía César, de abajo para arriba, bueno, empiezan en los juzgados de distrito,
escalan al inmediato superior, que sería un tribunal colegiado de circuito, ¿no? Y excepcionalmente la Corte puede conocer en revisión algunos amparos indirectos en revisión, cuando hay temas de constitucionalidad, diríamos ahorita de manera así muy genérica, temas de amparos directos en revisión, en fin. Pero cualquier juicio que no sea competencia de la Corte, incluyendo justicia ordinaria, como decía el doctor Roberto Ávila, por la relevancia que tenga jurídica, la Corte puede considerar la relevancia de que la Corte, como máximo órgano de nuestro país, pueda conocerlo para fijar justo un criterio que pueda sentar hoy en día un criterio jurisprudencial obligatorio, ¿no? Como se instrumento, sobre todo a partir del 2021, donde basta un solo precedente de la Suprema Corte para que constituya ese precedente judicial obligatorio y dé, digamos, una doctrina jurisprudencial que deban seguir todos los tribunales del país, ¿no? Son casos efectivamente excepcionales, no es algo cotidiano que la Corte decida traer casos específicamente, pero obviamente cuando esto llega a ser necesario porque es relevante fijar ese criterio para que todos los demás tribunales del país lo sigan y puedan resolverlo, pues evidentemente se hace. Por ejemplo, cuando han venido grandes reformas a leyes secundarias, reformas ya del pasado en temas de reformas al IMSS, al ISSSTE, en fin, donde ha habido miles de amparos. ¿Y qué ha sucedido? Que la Corte atrae algunos de ellos para analizar los temas de constitucionalidad de las normas impugnadas, para fijar criterios y en base en esos criterios todos los demás tribunales resuelvan esos juicios de amparo. Entonces atrae a algunos que no eran de su competencia para fijar las reglas que deban de seguir todos los demás jueces, ¿no? Y eso tenga un orden precisamente y la relevancia para todo el país. Esta parte de la que nos habla el profesor Fernández es muy significativa. Recordemos aquí, yo creo que vale la pena señalar, ninguna instancia del Poder Judicial se activa sola, ¿no? De oficio. Hay alguien que debe llegar a activarla a través de algún medio procesal. Pero una vez que ya se ha activado a través de un medio procesal, por ejemplo el amparo, sí la facultad de atracción permite que ya cuando un asunto está siendo conocido por un juzgado de distrito, por un tribunal colegiado de circuito, la Corte de oficio o el mismo juzgador que lo está conociendo también de oficio pida a la Corte que lo atraiga. ¿Y cuándo sucede eso? Repito, sucede no cuando ya un derecho tiene muchísima jurisprudencia, porque en ese caso se entiende que ha tenido una interpretación a lo largo del tiempo que ya permite decir qué protege ese derecho, hasta dónde protege, cuáles son los límites que tiene ese derecho, pero hay derechos novedosos que no tienen tanta interpretación y que en ese sentido la Corte justo lo atrae para sentar los primeros precedentes que por la jerarquía que tiene la Corte, recordemos, son precedentes que después todas las autoridades judiciales en primera instancia están obligados a seguir ese precedente. Yo creo que si hacemos una búsqueda en la jurisprudencia, encontraremos que hay derechos que han sido sumamente explorados a nivel de jurisprudencia, pero que ni siquiera esos dejan de mostrar ciertas particularidades que hacen nuevamente que pueda proceder la atracción. Yo recuerdo, por ejemplo, la libertad de expresión. Sobre libertad de expresión hay muchísima jurisprudencia, pero hay algunos casos más o menos recientes que nuevamente ponen a la Corte en la necesidad de volver a analizar ciertas aristas sobre la libertad de expresión, sobre todo, imaginemos ahora, ustedes están muy cerca de ello, la libertad de expresión que transcurre a través de una serie de aplicaciones de redes sociales que ustedes seguramente utilizan, ¿no? No digo nada nuevo al afirmar que seguramente ustedes están cerca del TikTok, de X, de Threads, de Facebook. En todo eso realmente ustedes utilizan la libertad de expresión, ponen mensajes y utilizan, y esta parte que es novedosa por el uso de las tecnologías hace que nuevamente tengamos que entrar al análisis de hasta dónde llega la libertad de expresión. Eso por decir un derecho que ha tenido mucha jurisprudencia. Hay otros que tienen
menos, pero que hoy, por ejemplo, la Corte cada vez va avanzando en fijarnos su contenido. Por ejemplo, el libre desarrollo de la personalidad ha sido un derecho muy novedoso que hoy la Corte ha ido avanzando paulatinamente. Justamente esa es la importancia, yo creo, Fabiola, de este instrumento, que ha sido, al menos, yo recuerdo desde 2003 para acá, una atribución de la Suprema Corte que se ha vivificado, que ha entrado con fuerza. Las ministras, los ministros la han tomado con mucha, digamos, le han dado una importancia muy significativa para estar viendo esos asuntos que existen a lo largo y ancho del país y tratar de decir, esto es algo muy significativo, lo voy a traer para dar una primera interpretación del alcance de ciertos derechos. ¿No es así? Por supuesto, César. Es una atribución que además está considerada en la norma jurídica, que está permitida y que, como ya lo han dicho mis colegas, tú también lo has mencionado, tiene que ver con un carácter de algo novedoso, algo sobre lo cual no se ha interpretado y es necesario hacerlo. Hace rato mencionábamos, ¿no?, justamente que cuando una controversia llega a conocimiento del Poder Judicial, pues lo que hace es ir desentrañando lo que dice la norma jurídica, pero también va asignando nuevos conceptos. No basta pensar que la interpretación solo es dilucidar sobre algún elemento, sino a veces hay que construir, y esa construcción es muy importante en el Poder Judicial, ya sea en sede de los juzgados de distrito, de los tribunales colegiados, o bien de la Suprema Corte, ¿no? Entonces, este carácter donde atrae, donde conoce de un asunto que originalmente no lo tenía como su competencia, pues también le da el carácter de tribunal constitucional. Esta idea, si me lo permiten, pues es un poco la referencia que tenemos del siglo XIX-XX, 1920, pues se instaura el primer tribunal constitucional en el mundo, y a partir de ese 1920, pues se va desarrollando una idea muy importante de que hay órganos de naturaleza especializada que justamente se fortalecen con este tipo de competencias, ¿no?, de atribuciones que les permite ir consolidando pues lo que es la justicia constitucional y también el desarrollo, como lo decía Vicente, de los derechos humanos, ¿no? Implica que hay atribuciones que tienen unos y otros. Tal vez un juzgado de distrito inaplica, la Corte lo que hace es invalida normas jurídicas que en algunos casos pueden ser contrarias a la Constitución, y esto se da a partir de los propios mecanismos que le son permitidos por las leyes. Uno de estos justamente es esa facultad de atracción. La Corte ya incluso también fijó criterios cuándo puede atraer esos casos. Tampoco es que sea tan libre, ¿no?, de decir, bueno, pues el que yo quiera, sino también hay estándares, la propia ley determina, ¿no?, si no hay jurisprudencia, si es un caso novedoso, si se trata de un derecho no interpretado, ¿no?, si tiene un impacto relevante, y coincido con Roberto en el sentido de que el impacto no necesariamente es por la cantidad o por el número de personas, sino más bien por esa definición que urge de parte de un tribunal. Totalmente. Eso es bien significativo. Con eso vamos a cerrar la respuesta a esta pregunta que nos formuló su compañera Ainhoa. Me parece que esto también, esta competencia, justo nos hace ver que la Corte tiene la última palabra en la interpretación constitucional, porque del conjunto de asuntos que están conociendo todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, la Corte tiene esa facultad de discernir y dar una interpretación sobre ciertos derechos que después, por la fuerza de su precedente, baja de nuevamente y se convierte en una interpretación obligatoria que ya todos los tribunales la tienen que aplicar a los distintos casos concretos que conocen, ¿no? Bueno, como segunda pregunta fue muy interesante, pero ¿qué les parece si devolvemos la palabra aquí a las y los alumnos del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México? ¿Quién nos quiere formular otra pregunta? A ver, aquí su compañero. Bueno, buenos días. Yo soy Carlos Guaso de la carrera de Derecho del Tecnológico Monterrey, Campus Ciudad de México. Bueno, mi pregunta es, entiendo que la presidencia de la Suprema Corte tiene distintas áreas de apoyo. Con base a esto, bueno, como podrían ser la Dirección General de Derechos Humanos,
Con base a esto, me gustaría que nos explicaran cuál es su función, cómo se organiza y qué hace, por favor. Muchas gracias, Carlos. Bueno, lo cierto es que es una pregunta bien interesante porque estamos ahorita hablando, sobre todo en las preguntas previas de derechos humanos, y hay que decirlo, en algún momento la Corte, dentro de las áreas de apoyo, sobre todo de la presidencia, advirtió la necesidad de crear una estructura que solamente le apoyara en el tema de derechos humanos. Ha adquirido distintos nombres a lo largo del tiempo, pero hay que decir, es una dirección reciente que hoy en día, por la naturaleza y la fuerza que le hemos dado a los derechos humanos, tiene una relevancia particular. Fabiola, son tus temas también. Recuerdo tu paso por el Consejo de la Judicatura en un área similar. Entonces, ¿nos puedes empezar a decir justamente qué es la dirección, por qué se concibió, cuál es, digamos, su función? Gracias, César. Y qué interesante esta pregunta, porque la Corte pues tiene muchas áreas, ¿no?, de trabajo. Como lo acaban de mencionar, hay un énfasis principal a partir de 2011, donde, pues ya lo refirieron, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Y eso llevó a una necesidad a nivel administrativo, que es promover una política interna, ¿no?, en temas de género, en temas de derechos humanos, en temas en los cuales las y los juzgadores pues tienen que resolver todos los días. Entonces, esto implicó pues una transformación interesante a nivel de gestión, la cual pues tiene por finalidad principal que haya cursos de capacitación, que se implementen políticas transversales que permitan que las personas juzgadoras pues tengan o reciban este impulso, ¿no?, del propio tribunal con un interés fundamental, ¿no? Ya lo decía César, pues y esto es reciente, pero lo cierto es que se consolida junto con otras áreas, por ejemplo, la Escuela Judicial Electoral, hoy Escuela de Formación Judicial, ¿no?, donde entre los dos órganos, digamos, entre la Dirección General de Derechos Humanos y esta Escuela Judicial, pues se encargaban sobre todo del diseño que había de cursos para la consolidación y formación de las y los juzgadores, en temas muy novedosos que tal vez a la fecha ya los vemos con mayor cercanía, pero en su momento hablar de control de constitucionalidad, de control de convencionalidad, de esta dualidad de funciones que tienen los jueces, de la perspectiva de género, de cómo aplicamos una perspectiva que permita evidenciar desigualdades estructurales a nivel de los procesos judiciales, pues es lo que genera esta necesidad, ¿no? Esta área no solamente la encontramos en la Suprema Corte, también está a nivel del Consejo de la Judicatura. Solo para contexto, en 1994 hubo una reforma muy importante al Poder Judicial que permitió la creación de un órgano administrativo. A este órgano se le conoce como el Consejo de la Judicatura. ¿Cuál es su finalidad principal? Pues la vigilancia, el tema de disciplina y el tema de la gestión, sobre todo administrativa, para que la Corte no tuviera que llevar a cabo esa tarea y más bien se reservara para tareas fundamentales que son resolver casos, ¿no?, como Tribunal Constitucional. Entonces, en el Consejo de la Judicatura también hay una dirección general. Ahí tiene pues otras competencias, por ejemplo, el tema de los asuntos internacionales es el área que pues interactúa con los requerimientos que hacen instancias internacionales, particularmente la Corte Interamericana y los comités que provienen de este sistema universal que ya explicaba Natalia. Y su trabajo es muy importante, porque lo que hace es difuminar, promover una cultura, ¿no?, de formación y capacitación en temas vinculados con derechos humanos y con género. Hace estudios, promueve políticas, lleva análisis de sentencias. Entonces, es un trabajo muy vigoroso, es un trabajo muy arduo, pero eso ha permitido que también las personas ciudadanas conozcamos el trabajo que llevan a cabo los órganos judiciales, ¿no?
Creo que es una tarea muy importante porque además diseña en su momento, en una parte pionera, le tocaba también diseñar contenidos académicos de los cursos que en su momento recoge la Escuela Federal de Formación Judicial, que era el curso para formar secretarios, ¿no? Y que es como la parte inicial de la carrera judicial. Evidentemente es una tarea pues necesaria para que también las y los juzgadores conozcan como esta política institucional en temas de derechos humanos. Esta parte es muy significativa. La Corte, como cabeza del Poder Judicial de la Federación, a partir de 2011, con motivo, 1, de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y 2, de las mismas implicaciones del caso Radilla Pacheco, al cual ya nos hemos referido, vio la necesidad de impulsar una nueva política institucional, una política judicial. ¿Para qué? Para que a partir de esa política todos los tribunales pudieran conocer de una forma diferente a como lo venimos haciendo, cuál era el significado de esos derechos dentro de su ejercicio jurisdiccional cotidiano. A partir, hay que decirlo, de 2011, los 3 ministros presidentes que han estado al frente, ahora la cuarta es la ministra Piña, pero desde la presidencia de desde la presidencia del ministro Silva Mesa, es cuando inicialmente se crea esta estructura, después permanece en la propia presidencia con un cambio de nombre, con un cambio de significado en la propia presidencia del ministro Luis María, permanece también en la presidencia del ministro Saldívar y hoy con la ministra Piña también. Natalia, ayúdanos también a centrar con ideas adicionales la importancia de esta dirección. Inició como coordinación, ¿se acuerdan? Después como dirección, ha permanecido como dirección, pero ha tenido una fuerza muy importante al interior de la Corte. Sí, es importante decir que yo diría que tiene 2 grandes funciones. Por un lado, la promoción, el estudio y difusión de derechos humanos al interior de la Corte, y por el otro, la transversalización e institucionalización de la perspectiva de género en la Corte, porque como bien decía Fabiola, el Consejo de la Judicatura tiene sus propios órganos. Ahora bien, ¿qué hemos visto? Yo que tuve la oportunidad de formar parte cuando la doctora Leti Bonifaz era en ese momento la directora general en la presidencia de Luis María Aguilar, del ministro, ¿cuál es una de las grandes aportaciones en el día a día que ha tenido? Desde esa dirección se planearon y se produjeron los primeros protocolos de actuación. El primer protocolo para juzgar con perspectiva de género, se creó en 2013, 2014, fue desde esa dirección. Y los protocolos para juzgar, digamos, con el interior superior de la infancia, de personas con discapacidad, etcétera, que son herramientas no solo para, ese tuvo ese gran impacto, no solo para el personal de la Suprema Corte de Justicia, sino era una guía, no eran obligatorios porque, digamos, hay independencia judicial, pero es una guía que permitía a las y a los operadores jurídicos, al personal del Poder Judicial, entender cómo aplicar por ejemplo, en el caso de la perspectiva de género, en las funciones de su día a día. Eso yo creo que es una de las grandes aportaciones que se han tenido desde esta dirección. Y por el otro lado, la parte de la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género, como bien decía Fabiola, esta dirección acompaña, digamos, los esfuerzos del Estado mexicano para rendir cuentas sobre el cumplimiento de las convenciones en materia de derechos humanos ante los comités, de los distintos comités, tanto del sistema interamericano como del sistema universal. Claro. Para quienes han seguido esta serie de 100 preguntas sobre la Corte, la doctora Leti Bonifaz, a la que se acaba de referir Natalia, ya participó en nuestro programa. Ella ciertamente fue, además mi paisana queridísima, fue directora general de Derechos Humanos, y ahí dentro de esta política institucional se realizaron, entre otras cosas, los protocolos a los que nos acaba de referir Natalia. Bueno, me parece que con ello ha quedado resuelta esta duda de qué hace la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia, y con eso también se nos ha acabado el tiempo. Hemos disfrutado mucho dialogar con alumnas, con alumnos
del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y además con este grupo de profesoras y profesores que nos ha ayudado en este diálogo. Recuerden, 100 preguntas sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un programa de Justicia TV orientado a que todos conozcamos cuál es la labor importante que cumple nuestro máximo tribunal dentro de nuestro país. Nos vemos la próxima.